Debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, señor Bataller, señor Candela y señora Sorlí, sobre criterios para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto. Para la presentación de la iniciativa y su defensa tiene la palabra el señor Baldoví. Moltes gràcies, señora presidenta. Subo a la tribuna con un estado de ánimo que oscila entre el cabreo y el desánimo. Cabreo y desánimo porque hoy constataremos que muchas de las iniciativas que se van a aprobar van a tener un recorrido corto. Y creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de cambiar muchas cosas en este Parlamento, sobre todo para los que vimos cómo fue el Parlamento anterior. Dos consideraciones previas. La primera es que no me gustaría que nadie pensara que ya está ahí el valenciano hablando de lo suyo. No, señorías, no estoy hablando de lo mío, o mejor, no estoy hablando solo de lo mío. Estoy hablando de lo nuestro, de lo de todos, de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que aún no se ha hecho. La segunda consideración es que esta proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que hemos firmado todos los integrantes de ese grupo parlamentario valenciano que no pudo ser porque alguien no quiso, no se debería estar discutiendo hoy si el señor Montoro y el Partido Popular hubieran hecho sus deberes. Han sido críticos con el modelo de 2009, que nosotros tampoco compartimos, por supuesto. Se comprometieron a reformarlo. Les recuerdo que hay declaraciones suyas que después de las elecciones municipales y autonómicas se abordaría. Usted dijo también en sede parlamentaria que no habían tenido tiempo, y eso que habían tenido una mayoría absoluta. Un sistema que ya en el 2015 debiera haber entrado en vigor. Pero a veces, y suben a veces oradores del Partido Popular, y a veces a mí me parece que con mucha desfachatez critican el modelo de 2009, deficiente, muy deficiente, pero luego durante 4 años, insisto, con mayoría absoluta, no han hecho absolutamente nada. Y luego nos dicen que ustedes son el partido serio y responsable. El actual sistema de financiación es definido por muchos expertos y también por no expertos como un sistema oscuro, incomprensible e ineficiente. Y desde Compromís añadiríamos insolidario, injusto, profundamente injusto y por ello inconstitucional. Castiga con infrafinanciación por habitante a muchas comunidades autónomas, no solo la valenciana, la de Murcia, la de Canarias, la de Cataluña y muchas más. Una prueba de lo injusto de este sistema nos la da una cifra elocuente. Los ingresos per cápita en 2014 de la comunidad autónoma valenciana fueron de 2.200 euros. Mientras que muchas o algunas comunidades de régimen común estaban por encima de los 3.000 euros y las de régimen foral, alguna superaba los 5.000 euros. Es decir, para un nivel de competencias homogéneas, financiación absolutamente dispar. Y esto provoca que el gasto por habitante en educación y en sanidad esté claramente por debajo, y eso quiere decir, lisa y llanamente, que las valencianas y los valencianos tenemos más dificultades que otros para tener las mismas prestaciones en educación, en sanidad o en servicios sociales. Además, nuestro caso es único en el Estado. Somos una comunidad autónoma pobre, 12 puntos por debajo de la media de PIB de las comunidades autónomas, con una financiación por habitante por debajo de la media y encima somos pagadores natos. Este déficit de financiación explica en gran parte la descomunal deuda
acumulada en estos gloriosos años de gobierno del PP. Recordemos, año 1995, Eduardo Zaplana, se debían 2.500 millones. Año 2015, 20 años después, con el señor Fabra, 40.000 millones de euros. Esta deuda debería tener un tratamiento adecuado por parte del próximo Gobierno. Por tanto, mientras no se haga nada, conceptos como suficiencia, equidad, solidaridad interterritorial son conceptos absolutamente vacíos mientras se mantenga este sistema y, por tanto, urge una reforma profunda que dé solución a estas disfunciones que ya se conocen desde hace muchos años. Recuerdo que el señor Montoro nos dijo: sí que hemos tenido tiempo, lo que no teníamos era dinero, pero sí que se conocía. Lo que pasa es que no se ha abordado. El pasado mes de febrero se produjo una reunión histórica donde acudimos todos los diputados y senadores valencianos, excepto una senadora que tenía cosas más urgentes que hacer en la peluquería. Todos nos reunimos para exigir un nuevo modelo de financiación y allí había un documento de los expertos con datos significativos que explicaban lo que ha sido estos años, es decir, el pasado, pero donde se abordaban 12 principios que habría que cumplir un nuevo sistema equilibrado y estable. Autonomía de ingresos y gastos, equidad horizontal, solidaridad, responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas frente a sus ciudadanos, suficiencia que permita la distribución de las fuentes de ingresos entre administraciones, garantía del bienestar, estabilidad, sostenibilidad financiera, lealtad institucional, sencillez del modelo y transparencia basada en el suministro de información, evaluación de resultados y rendición de cuentas. Son principios razonables, de sentido común, que están contenidos en nuestra PNL y también en la enmienda que nos presenta el Partido Socialista, que vamos a aceptar sacrificando algunos conceptos para nosotros importantes, pero en bien de que esta iniciativa tenga un amplio consenso, se apruebe y de una vez por todas se aborde este problema. Por tanto, insistimos, aceptaremos la enmienda del Partido Socialista y aunque consideramos que la enmienda de Ciudadanos podemos coincidir en algunas cosas, no aceptaremos la del Partido Socialista. Acabo. Esperamos que el Gobierno, este Gobierno, el que está en funciones y parece que va a seguir en funciones más allá del verano, debería abordar de manera inmediata todo este trabajo, abrir de una vez por todas el problema, porque todo el trabajo que se haga ahora será trabajo adelantado que podrá servir al nuevo Gobierno. Por eso les pido su voto favorable a nuestra iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Baldoví. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, tiene en primer lugar la palabra el señor de la Torre por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Hoy llega al Pleno de esta Cámara, a través de esta proposición no de ley, una cuestión importante, el debate sobre la financiación autonómica. Es decir, el debate sobre la financiación de algunos de los servicios esenciales del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y este debate es fundamental para nuestro grupo parlamentario por dos razones. Porque los derechos sociales solamente son efectivos en la medida en que se financian adecuadamente y porque todos los españoles deben tener derecho a una educación obligatoria y a una sanidad pública gratuita y de calidad, vivan donde vivan. Y para esto,
es absolutamente esencial tener un sistema de financiación razonable y adecuado. Y esto en la actualidad simplemente no sucede, porque las diferencias de financiación entre las comunidades autónomas son escandalosas, el sistema de financiación no es equitativo y además es oscuro y tiene unas diferencias que son simplemente… Silencio, por favor. Son simplemente inadmisibles. Además de todo esto, el sistema de financiación, en la medida que es oscuro y es poco transparente, se ha utilizado como excusa esta infrafinanciación para llevar a cabo una gestión absolutamente incontrolada del gasto público, para incumplir el deber que debe tener todo Gobierno de realizar una gestión adecuada. Y en este sentido, ahora recientemente hemos visto, y lo vimos recientemente en la comparecencia del señor Montoro en la Comisión de Hacienda, que se habían enviado 14 cartas a las comunidades autónomas, a las diversas comunidades autónomas, por haber incumplido el déficit. Nos encontramos no solamente con una situación donde el sistema es injusto, donde hay una gestión muy deficitaria de los fondos públicos por parte de múltiples administraciones. De hecho, la idea fantástica propagandística de que el Partido Popular gestiona adecuadamente las finanzas públicas es eso, es un mito propagandístico. Y además nos estamos encontrando con que se pone en peligro la sostenibilidad general de nuestras finanzas públicas. Y bueno, ante esto el Gobierno central no ha actuado con el ejemplo. No ha actuado con el ejemplo en la lucha contra el fraude, intentando combatirlo con una amnistía fiscal. No ha actuado con ejemplaridad en la lucha contra la corrupción, blindando a Rita Barberá en el Senado, y no ha actuado con ejemplaridad en el control de las finanzas públicas. Porque, por una parte, la seguridad social, como antes exponía mi compañero Saúl, está en una situación lamentable y no se ha querido arreglar. Se ha trasladado toda la carga a las comunidades autónomas. También porque las comunidades autónomas se les debía haber fijado un objetivo de déficit de una forma razonable y de una forma objetiva y transparente, y sobre todo porque se ha mantenido durante años a muchas comunidades autónomas en situación de infrafinanciación. Y esto ha sido utilizado como excusa para el saqueo y para la corrupción. Y uno de estos casos obvios es evidentemente la Comunidad Valenciana, no es la única, donde efectivamente hay una financiación claramente inferior a la que debería ser, pero esto se ha utilizado por parte, como una excusa por parte de las administraciones autonómicas, tanto del Partido Popular como de las siguientes, para una gestión muy deficitaria de los fondos públicos y como una excusa, a veces, para justificar el saqueo o el despilfarro y los aeropuertos sin aviones y los pabellones vacíos. Tenemos un déficit sin control y tenemos un Gobierno sin control. La buena gestión económica del Partido Popular, tristemente, es eso, un mito propagandístico. Y en este sentido, nosotros creemos que efectivamente ha llegado el momento. Bueno, llegó hace mucho tiempo, pero es absolutamente inaplazable iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica, porque no hay igualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y para que haya autonomía financiera, que ahora se ha negado con estas 14 cartas que ha dirigido el Ministerio de Hacienda después de no haber hecho nada para controlar las finanzas autonómicas, y para que haya evidentemente responsabilidad. Y en este sentido nuestras enmiendas buscan, en primer término, un sistema más transparente, y en segundo lugar queremos que no se generalice el tema del concierto, porque las diferencias entre las comunidades forales y las de régimen común son de más de un 80%. Y, señores, las 17 comunidades autónomas no pueden estar sobrefinanciadas en un 80%. No nos podemos pelear con las matemáticas. Tampoco nos podemos pelear con las matemáticas gastando 60.000 millones de euros más que no tenemos. Y por esas razones hemos enmendado. De todas formas, las enmiendas del Partido Socialista son bastante similares y van también en la línea del acuerdo de Gobierno, y cómo se admiten el acuerdo de Gobierno que hemos firmado con el Partido Socialista. Y en este sentido, en la medida en que estas enmiendas se puedan ser aceptadas, nosotros votaremos a favor y daremos trámite a esta proposición no de ley, porque efectivamente creemos que es urgente arreglar un sistema de financiación que es un desastre.
Pero permítame concluir con una cuestión que a mí me parece fundamental. Esto es una proposición no de ley que efectivamente tiene algunos defectos, pero que aborda una cuestión muy relevante, que es el problema que tenemos con un sistema de financiación que es desastroso y una gestión de algunas administraciones territoriales que no solamente ha sido desastrosa, sino que ha sido corrupta. Pero todo esto, si los extremos a un lado y al otro de la Cámara continúan bloqueando la formación de Gobierno, no se podrá abordar. Como todos los intentos de solución a los problemas de los ciudadanos, el próximo 2 de mayo quedarán como un fracaso, como lágrimas en la lluvia. Muchas gracias. Gracias, señor de la Torre. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla. Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores diputados, señores ministros. El Gobierno en funciones del Partido Popular, del que ustedes forman parte, en tiempo de descuento y huido del control de esta Cámara, ha lanzado un ataque furibundo contra la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Un ataque impulsado por la obsesión centralista de sus dirigentes y amparado en los dogmas de la austeridad suicida que el Gobierno de Rajoy ha tratado de imponer con la excusa de la crisis. Basta ya, señor ministro, de misivas amenazadoras, remitidas con el único objetivo de tratar de recuperar alguna de la mucha credibilidad perdida ante las instituciones europeas. Ya está bien, señor ministro, de decisiones sectarias contra gobiernos autonómicos elegidos hace tan solo unos meses, que están teniendo que afrontar la carga que han recibido de los anteriores gobiernos del Partido Popular, a los que usted trató con tanta laxitud. La realidad, señorías, la realidad es que el Gobierno del Partido Popular lleva años tratando de asfixiar a las comunidades autónomas, imponiéndoles niveles de déficit mucho más exigentes que los que se reservaba para él mismo. Les ha puesto el listón mucho más alto. Se lo ha puesto mucho más alto para que les resultara imposible saltarlo, para presentarlas como incumplidoras, para descargar sobre ellas las responsabilidades de su fracaso en la rebaja del déficit y para dejar un hueco en las cuentas públicas que le permitiera hacer al Gobierno de España una reforma fiscal electoralista destinada a llenar el bolsillo de los contribuyentes con una renta más elevada. El Gobierno de Rajoy, el Gobierno del que forma parte el señor Montoro, se ha reservado el lado más ancho del embudo para hacer su reforma tributaria, mientras dejaba el lado más estrecho del embudo para las comunidades autónomas, es decir, para la sanidad, para la educación o para la atención a la dependencia. ¿Les ha prestado dinero? Es verdad que les ha prestado dinero. Un dinero que tienen que devolver, un dinero que ha disparado su endeudamiento, un dinero que les ha entregado a cambio de exigirles que acataran un catálogo de condiciones diseñado para tratar de someterlas a sus postulados ideológicos. Por eso se lo prestaba en vez de entregárselo a través del sistema de financiación autonómica, que es lo que habría asegurado la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. El Gobierno del que forma parte el señor Montoro lleva años criticando el modelo de financiación autonómica, casi tantos años como los que lleva negándose a cambiarlo, faltando reiteradamente a la obligación de revisarlo cada 5 años, como establece la norma que lo regula, es lo que dice la propia ley. En 2014, el propio señor ministro anunció que cambiaría la financiación autonómica. De hecho, se llegó a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se constituyó hace 2 años. Ese grupo de trabajo solo se reunió un par de veces. Solo un par de veces porque poco después el propio ministro dijo que el clima político era regular y lo paralizó todo. Quizá lo paralizó porque descubrió que tenía que buscar un hueco en las cuentas públicas para hacer esa reforma tributaria que tenía en la cabeza. La reforma tributaria en beneficio de la minoría a la que el Partido Popular favorece con amnistías fiscales y con cambios tributarios. Señor Baldoví, en nuestra enmienda, la enmienda que hemos presentado, instamos al Gobierno de España a reformar urgentemente el modelo de financiación, a garantizar la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas, a corregir los desequilibrios que hayan podido producirse durante la aplicación del modelo que aún está en vigor, porque la propia ley que lo regula dice que se deben corregir las deficiencias a los 5 años, y a compensar, de acuerdo con lo que establece la LOFCA,
aquellas comunidades que se hayan visto afectadas por una insuficiencia recurrente de ingresos, como es el caso de la Comunitat Valenciana, la única autonomía, como usted ha dicho, que tiene una renta por habitante inferior a la media, pero que, sin embargo, contribuye a las políticas de gastos públicos en España como si su renta por habitante fuera muy superior a la media. Una comunidad cuyo gobierno, el que preside ahora Ximo Puig, gasta por debajo de la media y, a pesar de ello, incurre en elevados déficits. Y es así porque se ve afectada por un problema de insuficiencia de ingresos que padecen casi todas las comunidades autónomas, pero que en la Comunitat Valenciana es mucho más grave. Es mucho más grave tanto por los niveles que alcanza, porque se trata de un déficit de carácter estructural. Es cierto que a lo largo de 2 décadas los sucesivos gobiernos del Partido Popular, los gobiernos valencianos, se gastaron mucho dinero que no tenían en lo que menos falta hacía. Es cierto que se lo gastaron en grandes eventos tan ruinosos como efímeros, que acabaron sirviendo muchas veces como incubadora del despilfarro y de la corrupción. Las deudas que dejaron, las deudas que ahora pesan sobre las arcas públicas de la Comunidad Valenciana, fruto de una gestión sin duda abominable, no deben mezclarse con las deudas que ha generado la falta de recursos del sistema de financiación autonómica. A esas deudas son a las que alude usted en su PNL y son las deudas a las que nos referimos también nosotros en nuestra enmienda. Una enmienda, la del Grupo Socialista, que lo que hace, en definitiva, lo que hace finalmente, es subrayar la necesidad de asegurar la viabilidad de los servicios públicos que ofrecen las comunidades autónomas, asegurar su viabilidad de acuerdo con los principios de igualdad, de solidaridad y de suficiencia financiera. Y el Gobierno de España tiene la obligación de asegurar esa viabilidad, de garantizarla sin amenazas y sin actuaciones sectarias. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor López Milla. Es el turno ahora de fijación de posiciones. Se interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV el señor Azpiazu. Gracias, señor presidente. Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación a esta iniciativa. Señor Baldoví, como usted bien sabe y como es costumbre del Grupo Parlamentario Vasco, no voy a adentrarme ni en el debate ni en el detalle de su propuesta, y lo hacemos por respeto a aquellas comunidades de régimen común cuyo modelo de financiación es el de la LOFCA. Como bien sabe, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra son el régimen de concierto económico y el del convenio, respectivamente, los aplicables regímenes cuya raíz y modelo son completamente diferentes. No tengo ninguna duda de que un nuevo Gobierno tendrá que afrontar el cambio del modelo de financiación de las comunidades autónomas. La crisis económica, el cambio de las prioridades políticas, el costo de las prestaciones públicas y un largo etcétera obligan a revisar no solo las prioridades de gasto, sino también el modelo de ingresos y financiación, que dé coherencia al modelo de prestaciones públicas e inversiones públicas con los recursos que para ello se precisan. Y, evidentemente, habrá que pactar los criterios económico-financieros, fiscales y sociales que sean precisos. Es lo que apunta la lógica y la política. Y ese es el ánimo de la proposición no de ley que presenta el señor Baldoví en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Nos parece razonable, pues, que se plantee la necesidad de la revisión del modelo de las comunidades autónomas de régimen común, pero siguiendo nuestra costumbre de estricto respeto y no intromisión, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa. Nada más, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Bel. Muchas gracias, presidente. La pregunta sería, ¿debe modificarse un sistema de financiación de las comunidades autónomas caducado? Obviamente, sí. ¿Debe modificarse un sistema de financiación absolutamente insuficiente, pésimo y que nunca tendría que haberse empezado a aplicar para las comunidades autónomas? Obviamente, la respuesta es sí, efectivamente. Bajo estas premisas, una PNL con unos acuerdos muy genéricos, evidentemente,
es difícil de votar en contra. Pero para nosotros, para el Grupo catalán, y me atrevo también a hablar en nombre de toda la Comunidad Autónoma de Cataluña, de toda Cataluña, es una PNL absolutamente insuficiente en su resolución. Insuficiente porque es genérica, porque es verdad que tenía algunas faltas la originaria, tenía algunas mejoras a hacer, pero es que la enmienda todavía es más insuficiente y a nuestro grupo nos llegamos a plantear hasta abstenernos, pero evidentemente les vamos a dar apoyo. Les vamos a dar apoyo aunque esto a Cataluña no resuelve nada. Cataluña tiene otros problemas. Tiene un problema del sistema de financiación, obviamente, pero tiene un problema previo, un problema histórico, el problema de la falta de lealtad institucional por parte del Estado. Miren, el sistema de financiación era malo, es malo, pero además se ha incumplido reiteradamente. Este sistema de financiación, que recordemos fue aprobado por el Partido Socialista y fue aplicado por el Partido Popular. Malo en origen y malo en aplicación. Pero guarden silencio, por favor. Hablaba de la falta de lealtad institucional por parte del Estado en la aplicación de este sistema de financiación y de muchísimas leyes que tienen consecuencia en la financiación de Cataluña y, evidentemente, de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas. Miren, hoy les podíamos recordar incumplimientos constantes. Les podíamos recordar su obsesión enfermiza, si me permiten, en evitar que sea Cataluña quien gestione el 0,7% del IRPF, el incumplimiento en la financiación de la ley de la dependencia, su obsesión en prohibir la aplicación de nuevos impuestos por parte de la Generalitat de Cataluña, como el impuesto sobre depósitos bancarios. Y así podríamos hacer un listado enorme de graves incumplimientos. Y el problema de Cataluña es este, y se lo digo a todas las formaciones políticas, se lo digo al Partido Popular, pero también se lo debo decir al Partido Socialista. Y respecto a la enmienda que acabaremos aprobando, encontraba yo algunos olvidos que entiendo que no deben ser casuales, porque, claro, el Partido Socialista aprobó en aquel momento, era la tabla de salvación del Estado español, un documento, ustedes lo van a recordar, el documento de Granada, aquel documento que era una propuesta de Estado federal para el conjunto de España y que debía encontrar comodidad todas las naciones que lo componen. Y este documento hablaba de un principio que hoy no encontramos en su propuesta de resolución. Y era un principio que era básico en aquel momento. Es verdad que no lo establecían como obligatorio, pero que era aconsejable. Y era aquel principio que establecía que nadie que contribuye en términos netos no debería verse desfavorecido en la ordinalidad respecto a sus aportaciones. Y la realidad es esta. Hoy ustedes no establecen como principio básico para una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que aquellas comunidades autónomas que aporten en términos relativos no se vean perjudicadas respecto a aquellas comunidades que se benefician. Y esto entenderíamos que hubiese sido un gesto de buena voluntad, aunque después, reiteradamente, ustedes incumplieran con los sistemas de financiación que han aprobado. No obstante, nosotros no vamos a ser aquellos que pongamos alguna dificultad para que se cumpla la ley, porque, claro, ustedes cumplen la ley cuando les interesa. Yo le he dicho al señor Montoro en diferentes ocasiones que nosotros aprobamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque establecía un sistema claro de asignación de los objetivos de déficit entre comunidades autónomas, Estado y corporaciones locales.
Hoy este sistema no se ha aplicado. También se pide que los sistemas de fijación de objetivos de déficit sean claros, transparentes y concretos. De hecho, si aplicamos la disposición adicional primera de la Ley de Sostenibilidad Financiera, ya lo son. El problema, una vez más, es que el Estado no cumple y estos no se aplican. En todo caso, nuestro grupo va a votar a favor de una iniciativa que nos parece absolutamente insuficiente, pero que esperemos que tenga mejor recorrido que todas aquellas que se han aprobado a lo largo de los últimos 30 años en esta Cámara. Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella. Buenas tardes, señorías. ¿Por qué deberíamos creer que aprobando esta proposición no de ley sobre un nuevo sistema de financiación, este se convertirá en una realidad? Supongo que permitirán que me haga preguntas retóricas y llenas de escepticismo en atención a que la ciudadanía catalana, de forma mayoritaria, ha superado ya la fase del autonomismo y estamos ya para otras cosas. El mismo escepticismo que nos provoca, como el pasado viernes 8 de abril, el ministro Montoro anunciaba la creación de una comisión técnica para establecer las bases de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Resulta realmente sorprendente que un ministro en funciones, que actúa como si fuese un titular, realice este anuncio, porque, como se decía, esta revisión del sistema de financiación llega tarde 2 años, después que ya tocaba en el año 2014. Después de innumerables incumplimientos del sistema de financiación pactado con Cataluña, cuyo incumplimiento se produjo al día siguiente de haberse firmado el acuerdo. Es un incumplimiento reiterado, se produce año tras año, porque es incumplimiento efectuar liquidaciones a la baja en relación a los anticipos a cuenta de las transferencias, unos 1.000 millones anuales, concretamente para el año 2014 fueron unos 1.400 millones menos. Y también es incumplimiento cuando se produce un aumento de recaudación derivado del incremento del IVA, parte de este impuesto transferido a Cataluña y donde probablemente se ha recaudado más y se difiere su pago para 2 años más tarde, correspondía al 2014 y se realiza el pago en el 2016. Por tanto, y mientras tanto, Cataluña necesita acudir a medios de financiación extraordinarios como el FLA y por los que hasta el año pasado se pagaron intereses. Es decir, el Gobierno del Reino de España hace negocio con los dineros de los catalanes y de las catalanas, pero también con los de los ciudadanos del País Valencià y de les Illes. Estos incumplimientos afectan no a los territorios, espacio físico, geográfico, sino a las personas que viven en ellos, a los servicios públicos que deben recibir niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores, sanidad, educación, servicios sociales, ley de la dependencia, políticas de igualdad, políticas de género, servicios públicos, servicios esenciales a los que la ciudadanía tiene derecho y que con este proceder el Gobierno del Estado español y el ministro de Hacienda, como autor material, incumple la ley, infringe la ley, vulnera derechos fundamentales. Apunto esta cuestión por aquello que ustedes, señores del Partido Popular, se les llena tanto la boca de cumplimiento de la ley, del imperio de la ley, cuando hablan de Cataluña y apuntan a Cataluña. Mírense al espejo y cumplan y aplíquense el cuento. Si a todo lo anterior le añadimos un reparto no equitativo y en función del gasto del gasto social en los objetivos del déficit por parte del ministro Montoro, la injusticia está servida. La proposición no de ley planteada por Compromís y por lo que respecta a Cataluña llega tarde por razones evidentes y por los que no me voy a explayar. La ciudadanía de Cataluña ha iniciado un proceso que tiene su fiel reflejo en la composición del Parlament de Cataluña, netamente independentista, que trabaja para y por un proceso constituyente para terminar proclamando la República Catalana. Ya no pasa ni por negociar ni por sentar bases de un nuevo sistema de financiación. Es más que probable que esta PNL se apruebe y que su recorrido se agote en la propia aprobación.
La posición de Esquerra Republicana no va a ser otra que solidaria con las distintas naciones. Un momento, señora Capella. Ya sé que no las van a hacer desaparecer, pero les pediría que redujeran el volumen de sus conversaciones para que no sea tan difícil intervenir desde esta tribuna, quien tiene en este momento el uso de la palabra. Por lo tanto, reduzcan el volumen, por favor. Muy bien, presidente. Iré concluyendo. La posición de Esquerra Republicana no va a ser otra que solidaria con las distintas naciones que cohabitan en el Estado español y defensora, como siempre hemos hecho, como ya hicimos y hemos hecho esta semana pasada, con la modificación del Estatut de Autonomía del País Valencià, que establecía un nuevo sistema de financiación, y no vamos a obstaculizar esta tramitación. Y continuaremos denunciando el expolio fiscal, la infrafinanciación. Es evidente que Esquerra Republicana defiende y continuará defendiendo, como decía, además, todas las partes y los territorios dels països catalans. País Valencià, les Illes, el Principat. Y es por la ciudadanía de estos territorios que Esquerra votará favorablemente y continuará denunciando hasta el último día que estemos en este Parlamento el expolio fiscal que padecemos los països catalans, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó. Hasta hace poco, Esquerra Republicana defendía en solitud, solos, al País Valencià, a les Illes y al Principat. En estos momentos somos unos cuantos más. La legislatura pasada, con la llegada de Compromís, fue así. En el bien entendido que respecto a esta proposición no de ley y por lo que respecta a Cataluña, agota todo su recorrido en este trámite. Gracias. Gracias, señora Capella. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Fernández. Buenos días, señor presidente. Hacer jerarquías respecto de la importancia de los debates políticos no es fácil, pero si existe una cuestión especialmente vinculada al bienestar de las personas, esa es la cuestión de la financiación autonómica, toda vez que las autonomías gestionan buena parte de los servicios públicos más cercanos a nuestra vida cotidiana. Ahora bien, enfocar esta cuestión en base a una idea abstracta de igualdad pensamos que es erróneo y se compadece poco con la realidad objetiva del Estado español, del reparto del poder dentro del mismo, de la posición de partida de cada territorio dentro de él y del papel que cumplen en la economía del Estado las diferentes naciones y comunidades autónomas. Y como bien aprendimos del feminismo, tratar igual a los que tienen condiciones diferentes suele acarrear más desigualdad. Desde Marea, cuando hablamos de proceso constituyente para decidirlo todo, también nos referimos a decidirlo todo sobre economía y, sobre todo, sobre qué criterios redistribuyen los recursos dentro del Estado español. Y aunque estamos hablando de cifras, también es el momento de hablar de letras, el momento de hablar de los principios rectores en base a los que se hará la redistribución económica. Por eso saludamos favorablemente esta iniciativa que abre campo para ver si es posible compartir un horizonte pese a haber intereses diferentes. Y para eso invitamos a avanzar sobre propuestas que comprendamos justas para todos y todas. Y para hablar de esa justicia, desde Marea tenemos que hablar de nuestra realidad concreta. Galicia tiene un territorio donde más de la mitad de los núcleos de población de todo el Estado. Han oído bien, de los 46.606 núcleos de población de todo el Estado español, 27.312 están en Galicia. La dispersión significa que en muchos casos, para prestar el mismo servicio a los ciudadanos y ciudadanas, se requieren mayores recursos. Un ejemplo claro. Tenemos miles de niños y niñas en aldeas y núcleos dispersos que van todos los días al colegio, tenemos esa manía de la educación obligatoria y para cumplir con el mismo servicio obligatorio el coste es muy diferente en cuanto a transporte, profesorado o comedores escolares.
Tenemos también una pirámide de población completamente invertida, con pocos niños y niñas y una población envejecida, lo que significa la necesidad de más recursos para sanidad o dependencia. Es más, habría mucho que decir también sobre las balanzas fiscales y la territorialización del gasto y la inversión. Otro ejemplo, la factoría de PSA Citroën de Vigo es una de las mayores fábricas de coches en territorio peninsular. ¿Dónde tiene su sede fiscal? En Madrid. Otro ejemplo más. Hay miles de personas gallegas emigradas en Madrid, Barcelona, Bilbao, y es muy frecuente que después de toda una vida trabajando en estas ciudades regresen a Galicia a la hora de la jubilación. ¿Cómo se contabiliza esto? En su etapa productiva contabilizaban en un territorio y luego, cuando suponen un mayor gasto para la hacienda pública por su necesidad de más servicios, cuentan en otro. Y suponemos que tienen derecho a unos servicios justos. Y como ven, hablamos de una realidad en la que en última instancia acaban pagando doblemente los gallegos y las gallegas del común, las que no tienen para pagar la sanidad privada, las que no tienen para cuidar de sus mayores. Señora Fernández, un momento. Es muy incómodo intervenir desde esta tribuna con el volumen del ruido que hay en este momento en la Cámara. Por favor, entiéndanlo y respeten a quien tiene la palabra en este momento. Continúe, por favor. Como decía, supongo que tenemos derecho a estos servicios, porque en última instancia estamos hablando de esa realidad que pagamos doblemente gallegos y gallegas, los que no tenemos para pagar la sanidad privada, las que no tenemos para cuidar de sus mayores y también los padres y madres que siguen llevando a sus hijos y hijas a escuelas públicas a pesar de los recortes, porque no vamos a renunciar a una escuela pública de calidad para todas. Y por todo esto, desde En Marea, defendemos que la financiación debe tener en cuenta un cálculo riguroso del coste de la prestación de servicios en nuestro país, en base a criterios como puedan ser la dispersión, el envejecimiento, la orografía o la extensión de nuestro litoral. Eso sí, cuando hablemos, por ejemplo, de dispersión, hay que concretar. Las vaguedades y el bienestar de la gente no hacen buena pareja. Repensemos el Estado y la financiación autonómica en toda su relevancia, con honestidad. Nosotras somos muy favorables a la descentralización del Estado por su dimensión democrática y por nuestra concepción plurinacional del Estado. Esto no debería significar en ningún caso mayor desigualdad, pero para eso debemos comprender que los criterios compartidos deben ser justos. Señorías del PSOE, una vez más se demuestra en este hemiciclo que se equivocan de pareja de baile y que su decisión nos lleva a un callejón sin salida cuando podríamos estar trabajando con una mayoría amplia de izquierdas. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso tiene la palabra el señor Fernández de Moya. Muchas gracias, señor presidente, miembros del Gobierno de España, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Señorías, me van a permitir que adelante el sentido del voto del Grupo Parlamentario Popular, que va a ser favorable a la proposición no de ley presentada por Compromís, fundamentalmente poniendo en valor que corresponde, sin lugar a dudas, a una iniciativa que llega también a remolque de la formulación que ha hecho el Gobierno de España de la convocatoria el próximo viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar las bases de la reforma del sistema de financiación autonómico. Señorías de Compromís, cuando el Gobierno de España llegó en el año 11, principios de 12, precisamente al Gobierno de la nación española, fuimos a lo urgente e inaplazable, que era sacar a España de la crisis económica, del rescate y de la intervención a la que nos habían abocado los socialistas por su nefasta gestión. Por eso, lo primero que hicimos era atender, sin lugar a dudas, a consolidar desde el punto de vista presupuestario unas finanzas públicas que estaban quebradas, que estaban arruinadas. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, cuando se refieran a lo que significan incubadoras de despilfarro y corrupción, miren al sur, miren a Andalucía y verán a dos expresidentes de la Junta imputados y verán a exconsejeros y centenares de altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por corrupción. Por cierto, que ese Gobierno del cambio del que hablan PSOE y Ciudadanos
no ha podido escoger mejor día que hoy se publica en Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscaliza el gasto público del año 14 y donde dicen que el Gobierno socialista de Susana Díaz ya tiene 1.000 millones de euros de facturas en los cajones. Si es que ustedes siempre es lo mismo. Silencio, por gastar, favor. gastar, Silencio. pero no pagar. Yo invito y tú pagas, como hace el Gobierno del Partido Popular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que el Gobierno de España, asfixia a las comunidades autónomas? Silencio, por favor, un Señorías, momento. el Gobierno de España ha sido el gobierno más solidario en el ámbito de la historia democrática de las finanzas públicas, ayudando a comunidades autónomas y a entidades locales, poniendo en marcha mecanismos de proyección de liquidez que de otra manera comunidades autónomas no hubiesen podido ni siquiera pagar las nóminas ni Un momento, muchísimo señor menos Fernández. a proveedores. Un momento, señor Fernández. Por favor. No se preocupe. Respeten a quien tiene la palabra y el turno que le corresponde. Todos. El Gobierno de España ha destinado en medidas de liquidez en los años 12-14 133.896 millones de euros. Al Fondo de Liquidez Autonómica 62.800 millones de euros. Al Fondo de Pago a Proveedores a Comunidades Autónomas y Entidades Locales 41.800 millones de euros. Y ha habido un ahorro en coste financiero para las administraciones públicas vinculadas a estas operaciones de 2.559,5 millones de euros. Esa es la solidaridad del Gobierno de España, ayudando a las comunidades autónomas y a las entidades locales en el peor momento, en una crisis económica brutal. Porque, señorías, aquí está muy bien subirse a la tribuna y empezar a hablar de que se apuesta por las políticas sociales. Miren, este es el gasto que ustedes destinaban en el año 2007, en época de bonanza económica, a las políticas sociales, a pensiones, a desempleo, a dependencia y a protección social. 138.574 millones de euros. Y el Gobierno del Partido Popular, 185.736 millones de euros. Esto es apostar por la política social. Claro, los planes de pago a proveedores, que es el mayor plan de empleo que se ha puesto en marcha en el conjunto de la nación española, bien que han sido aprovechados por los socialistas, porque gastaban pero no pagaban. Pero fíjese, por ponerle un ejemplo de mi tierra, en Andalucía, la Junta pagó el 93% de atrasos en la dependencia. Silencio. Con fondos del Gobierno de España. Si es que ustedes de boquilla mucho, pero a la hora de la verdad, los gobiernos que pagan, que se comprometen con la solidaridad interterritorial y que ayudan a las administraciones públicas, son los del Partido Popular. Y ustedes los abandonan y los dejan completamente olvidados. Señorías, termino, señor presidente, con dos últimas reflexiones. Este cuadro es la evolución del déficit público en España. El déficit público en España, yo sé que a ustedes esto no les interesa, porque no van por la senda de la consolidación presupuestaria. Pero miren, aquí en España en el año 2007-2008 había superávit del 2,2% del Producto Interior Bruto. Y con un gobierno socialista que arruinó este país, nos llevaron nada más y nada menos que a un déficit del menos 11% de la riqueza nacional. 13 puntos del Producto Interior Bruto, un agujero, los socialistas, de 150.000 millones de euros, de 150.000 millones de euros, los socialistas. Por eso termino, señor presidente, poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con la reforma del sistema de financiación autonómica. Un compromiso que ahora podemos abordar por la senda de la consolidación presupuestaria, por las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno de España, por la reforma del sistema financiero para inyectar crédito y al mismo tiempo estimular inversión. Y por algo muy importante, porque ustedes pasaron de generar un desempleo de 3,5 millones de españoles a un Gobierno del presidente Rajoy con 1.100.000 empleos. Hemos pasado de la recesión económica al crecimiento económico, de la destrucción masiva que se producía de empleo con los socialistas a la generación de empleo. Concluya ya, señor Fernández. Y ustedes en la tarde de hoy han tenido una oportunidad maravillosa que durante 4 años no han hecho. Todavía no han pedido perdón
a España y a los españoles por cómo dejaron este país. Gracias, señor Fernández. Bien, antes de